Entonces, no solamente los evangelios es nuestro marco de referencia para la reconstrucción histórica de Jesús, aunque haya una crítica en cuanto a los evangelios, también tenemos que considerar también todo lo que conlleva lo que es el contexto histórico, geográfico, político, cultural, religioso, teológico, psicológico, social. También aplicar las metodologías críticas, las ciencias seculares como la arqueología, la historia, eh, la sociología, la antropología, la política y todas las ciencias que nos puedan ayudar a reconstruir el periodo del Segundo Templo. Entonces, todas estas herramientas son las que se utilizan para poder reconstruir la figura de Jesús histórico. Sin embargo, la búsqueda del Jesús histórico surge en ese siglo XVIII, en ese periodo de ilustración o de racionalización acerca de los aspectos teológicos. Surge lo que es la primera búsqueda del Jesús histórico. Y muchos a veces decimos, es que yo estudio lo que son los estudios académicos de forma confesional. Sin embargo, realmente no hay una objetividad en los estudios, tanto seculares como teológicos. Siempre va a haber un sesgo del académico o del investigador que trata de reconstruir lo que es la figura del Jesús histórico. Y eso pasó en la primera y en la segunda búsqueda y en la tercera búsqueda del Jesús histórico. La búsqueda de Jesús histórico no es infalible. ¿Qué quiero decir? Muchas veces argumentamos, es que N.T. Wright asume que Jesús fue cierto personaje. Es que Piñero asume que Jesús fue cierto personaje. Es que X autor o cierto académico argumenta cierta posición y reconstrucción de la figura de Jesús, pero al final de cuentas solamente queda en el Jesús de ese personaje o de ese académico. Y este es el problema que se ha encontrado lo que es la búsqueda histórica de Jesús. Tenemos la primera búsqueda. Esta primera búsqueda es cuando empieza en el siglo XVIII. Realmente se empezaron a negar el texto de los evangelios como una fuente realmente histórica de Jesús. Vamos a buscar un breve resumen de lo que pasó en esa primera búsqueda. Dice, la metodología que se utilizó en esos esfuerzos literarios y teológicos, conocidos como la búsqueda antigua. Y hay muchos que se quedaron en este periodo de la búsqueda del Jesús histórico, argumentando de que no se pueden creer en los milagros, no se pueden creer en los evangelios como textos realmente históricos. Aquí viene la crítica acerca de los evangelios, de que no son testigos oculares y que le resta lo que es evidencia al personaje de Jesús. No, realmente no, porque los evangelios son la reconstrucción y la visión de los diferentes evangelistas tienen de los acontecimientos históricos de la vida de Jesús. Entonces muchos se quedaron en esa etapa, en esta primera etapa de especulación. Realmente no hubo una metodología, simplemente se abordaron críticas sin un sustento realmente académico, sin un sustento con una metodología. Simplemente se sacaron de la manga varias teorías en torno a la figura de Jesús. Entonces, muchos se quedaron en esta primera búsqueda. Dice, la metodología que se utilizó en esos esfuerzos
literarios y teológicos conocidos como la búsqueda antigua, aceptaba como adecuada únicamente los dichos y hechos de Jesús que tuvieran explicaciones racionales. Y aquí está la pregunta: ¿cómo podemos saber que ciertas palabras de Jesús son realmente las palabras de Jesús? Dice, y que fueran verosímiles a la luz de las comprensiones y los entendimientos de la época. Esto es lo que consideró la primera búsqueda. La primera búsqueda mutiló el texto de los evangelios, tratando de buscar esto sí es histórico, esto no es histórico, esto probablemente lo dijo, esto probablemente no lo dijo. Sin embargo, no existía una metodología adecuada para poder saber realmente si ciertos dichos eran realmente palabras de Jesús. Uno de los principales conflictos en esta primera búsqueda es que se dejaron de lado todo lo milagroso y lo irracional. Y aquí tenemos a un Jesús realmente, podemos decir que un personaje común del siglo I, quitándole todo lo milagroso y todo lo que no se podía comprender con la razón. Entonces, hubieron ciertos problemas en esa primera búsqueda. No hubo metodologías adecuadas para acercarse a la búsqueda de Jesús histórico. Y empezaron a elaborarse varias teorías interesantes de que si Jesús fue simplemente un maestro itinerante o un maestro ambulante, que si fue un escenio, que si Jesús simplemente fue, ¿cómo podemos explicar este término? Eh, un campesino que comenzó una revuelta en contra de Roma y por eso lo crucificaron. Entonces simplemente son especulaciones en torno a la figura de Jesús, quitándole todo lo milagroso y lo irracional. Y actualmente hay muchos que se quedaron en esa primera búsqueda de solamente especulaciones, utilizando el razonamiento, sin utilizar una metodología adecuada para poder abarcar lo que es la figura del Jesús histórico. Posteriormente hubo un periodo de silencio donde realmente la búsqueda de Jesús histórico quedó estancada. Posteriormente, ya en el siglo XX, ya comenzó lo que es la segunda búsqueda de Jesús histórico. Comenzaron a haber otros académicos, estudiosos, tanto seculares como teológicos, y vamos a leer cuáles eran los aportes que nos da esta segunda búsqueda. Dice, el criterio básico de estos nuevos esfuerzos académicos era identificar las discontinuidades entre el mensaje de Jesús y las expectativas de la comunidad judía, y también diferenciar sus palabras con las afirmaciones teológicas de las primeras iglesias. Entonces, aquí tratan de abarcar lo que es el pensamiento de los primeros redactores de los evangelios, tratando de buscar realmente cuál es lo teológico y cuál es lo histórico. En muchas ocasiones lo que tenemos en los evangelios son relatos teológicos. Y aquí es donde surge un personaje muy interesante y muy importante para la búsqueda histórica de Jesús, que es Rudolf Buchmann, y su teoría de la crítica de formas o la crítica de tradiciones. Tratar de desconstruir lo que es los evangelios, tratando de identificar cuáles pudieron haber
cuáles pudieron haber sido ciertos mitos de la iglesia cristiana primitiva y cuáles pudieron haber tenido hechos realmente históricos. Ya hemos abordado varios ejemplos de mitos y leyendas dentro de los evangelios. Entonces aquí surge este personaje en el cual fue muy importante para la segunda búsqueda del Jesús histórico, su famosa metodología acerca de la crítica de formas, poder desconstruir los evangelios y encontrar realmente al personaje histórico de Jesús. Uno de los problemas que tuvo esta segunda búsqueda es que la multitud de cristianismos impidió el avance en la búsqueda histórica. Como sabemos, no solamente existía un cristianismo, surgieron varios cristianismos en el siglo I. Podemos decir que hasta el siglo III. Estaban los judio-cristianos, estaban los cristianos gentiles, estaban los cristianos gnósticos y varias otras corrientes que surgen del cristianismo, que muchas veces era imposible saber realmente cuál era el verdadero pensamiento primitivo de la iglesia cristiana. Entonces, esto fue un problema para la segunda búsqueda del Jesús histórico. Lo que abordó o lo que aportó más esta segunda búsqueda es la elaboración de metodologías realmente adecuadas para poder acercarnos a la figura del Jesús histórico. En la primera búsqueda que ya comenté, simplemente eran especulaciones usando solamente la racionalidad de ciertos personajes para llegar a conclusiones que realmente no tenían fundamento histórico, ni teológico, ni lingüístico, ni geográfico. La segunda búsqueda ya empiezan a surgir metodologías para poder acercarse a la figura de Jesús histórico. Posteriormente surge la tercera búsqueda y yo creo que estamos en esta época. Realmente los estudios académicos, las ciencias bíblicas han aportado para la tercera búsqueda, cuando realmente ya hay metodologías adecuadas para poder acercarnos a la historia. ¿Cuáles son los aportes de esta tercera búsqueda? ¿Cuáles son los principales aportes para esta tercera búsqueda? Dice, se fundamenta en los nuevos descubrimientos arqueológicos. Hay varios descubrimientos arqueológicos. Tenemos descubrimientos de manuscritos que en el siglo XVIII no se contaban. La crítica textual se desarrolla posteriormente y avanzan los estudios lingüísticos. También el judaísmo, la historia del judaísmo del primer siglo. Tenemos más datos acerca de la cultura y la religión de esa época, así como los manuscritos encontrados en Qumran, que nos demuestran ese contexto también teológico, religioso y cultural de la época del Segundo Templo. También se ha acercado al interés o a la investigación de los documentos tanto canónicos como no canónicos, ya que no podemos descartar los libros apócrifos escritos en la época intertestamentaria, como también los evangelios apócrifos que no entraron al canon del Nuevo Testamento. Entonces, también se ha llegado a la investigación de esos documentos, principalmente lo que es el evangelio apócrifo de Tomás, que se le está dando interés, que probablemente contengan dichos antiguos de Jesús.
Sin embargo, tanto en la primera como en la segunda búsqueda del Jesús histórico, hubieron problemas al acercarse a la figura de Jesús. Y uno de los principales problemas de la tercera búsqueda es que había un fraccionamiento en cuanto a los resultados de los diferentes académicos. Dice, las descripciones que se producen del Jesús histórico con estos esfuerzos se asocian directamente con las prioridades de los investigadores y la destreza de los académicos. Por lo tanto, una de las fallas, uno de los problemas que tiene tanto la tercera búsqueda como las búsquedas anteriores es que en muchas ocasiones los resultados de los diferentes investigadores y académicos en cuanto al Jesús de la historia son muy diferentes y muy distantes. Y entonces ya es una figura del Jesús histórico fraccionado, según el historiador, el académico, el teólogo que investiga las fuentes y las metodologías acerca del acercamiento del Jesús histórico. Y esto es difícil. Realmente en esta etapa del desarrollo de estas investigaciones, no existe solamente un Jesús histórico. Existen múltiples figuras del Jesús histórico. Y este es el problema que se ha venido o se tiene en la búsqueda del Jesús histórico. ¿Realmente quién fue Jesús? Aquí no estamos debatiendo o no estamos hablando acerca de que si existió o no existió. Simplemente la investigación del Jesús histórica trata de acercarse de que para conocer o saber realmente quién fue la figura de Jesús, quien transformó la historia del cristianismo moderno.